Quiero más de ti, Jesús. Quiero más de ti, Jesús. Hola, muy buenos días, amada Iglesia Oray Susa, personas que nos visitan también por primera vez o personas que nos visitan, sean cordialmente bienvenidos al río de Dios que transforma nuestro lamento en gozo. Amén. El río de Dios que desciende del trono y del Cordero, el cual, ¿verdad?, a través de su presencia transforma nuestra tristeza en inmensa alegría. ¿Qué te parece, amado hermano, amada hermana, que estamos conectados en este tiempo tan especial de servicio familiar? Si ahí donde nos encontramos nos ponemos en pie y vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar, vamos a darle la honra al Señor porque Él es bueno, Él es digno de toda alabanza, de nuestra adoración, de nuestro reconocimiento y también de nuestro agradecimiento. Y en esta mañana, hermano, quiero pedirte, elevemos una oración de la siguiente manera. Hagámoslo como si fuese una ofrenda de paz para el Señor. Amén. Una ofrenda de paz en la cual en la antigüedad en Levítico se realizaba también, ¿verdad? Y esto es sobre todo para que
nosotros en nuestro interior, en nuestra conciencia, podamos estar totalmente tranquilos delante del Señor y podamos también ser libres para poder alabar, para poder glorificar su nombre. Amén. Entonces, esta ofrenda de paz va a ser enfocada en si nosotros de alguna manera tenemos algo en contra de alguien o hay una herida en nuestro corazón que no ha podido ser sanada. ¿Qué te parece si en esta mañana iniciamos realizando esta oración? Amén. Vamos a orar, hermano. Es algo personal con Dios y Él conoce. Amén. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque primeramente tú nos permites, Señor, el regalo de la vida que muchas veces por rutina no valoramos, Señor, no agradecemos. Pero en esta mañana te damos muchas gracias porque podemos ver cumplida tu palabra y hasta el día de hoy nos has sostenido, has sido fiel, nos has guardado, Padre. Nos has librado incluso, Señor, de batallas, de circunstancias difíciles, o incluso si estamos en circunstancias difíciles, sabemos que tu bondad y tu fidelidad no nos abandonan, sino que tú estás, Señor, en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Señor, y dándonos la victoria en cada lucha y en cada dificultad que podemos tener como tus hijos y también como tu pueblo. En este tiempo tan especial, Señor, en el cual hemos sido convocados para alabar y para exaltar tu nombre, queremos primeramente, Señor, honrarte a ti, adorarte a ti, darte el reconocimiento que tú mereces, porque tú lo eres todo, Señor, y sin ti nosotros no somos nada, Padre. Somos tan solo polvo en arena que se encuentra en el inmenso mar, Señor. Y en este tiempo queremos elevar nuestra oración como una ofrenda de paz delante de ti, y queremos pedirte, Señor, que si nosotros en nuestro corazón tenemos algo en contra de alguien, alguna persona, tal vez un familiar, alguna persona cercana a nosotros, una amistad, alguna persona en nuestra área laboral, tal vez sea una persona que esté lejos, te pedimos en esta mañana, Señor, que sanes nuestro corazón, que sanes nuestras heridas. Si en algún momento alguien nos ha hecho daño, nos ha lastimado, y también si nosotros tenemos algo en contra de alguna persona. Lo pedimos así, Señor, porque queremos adorarte de manera libre, Padre. A veces podemos sentirnos incómodos en el momento de venir a tu casa y sentirnos limitados en poder expresar la alabanza a ti. Entonces en esta mañana te pedimos que por favor sanes nuestro corazón y nos hagas libres en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, ponemos este servicio en tus manos y a ti te entregamos toda honra, alabanza y honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos por favor a Salmos 30, 11, verso 12 y vamos a leer en voz alta. Dice así: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. ¿Por qué no disponemos, hermanos, nuestro corazón, nuestra actitud, ¿verdad?, en regocijo, que significa alegría, gozo, regocijarnos delante del Señor, porque Él ha cambiado nuestro lamento en danza y ha cambiado también nuestras tristezas en inmensas alegrías. Amén. Vamos a glorificar al Señor, hermanos, y vamos a alabar. Preparar, seguís has levantado, renovado.
mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. En tu libertad, tu vida corre mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. En tu libertad, tu vida corre mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. ¿Por qué no utilizamos las palmas de nuestras manos y mostramos una sonrisa, amén? Y vamos a decirle a Dios, mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Amén. Vamos a darle la honra y la gloria al Señor, amén. Vamos a darle la honra y la gloria a Él. Porque de tal manera amó al mundo que entregó su Hijo. Por ver al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre, de mi corazón limpiado, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, gracias, te doy gracias por
amén. La victoria sobre la muerte, la victoria porque hoy podemos ser libres. A través de su amor, que es incontenible, su amor es maravilloso. En la oscuridad brillas tu majestad, en tus manos está el tiempo y la eternidad. Incontenible es tu amor. Tú eres quien nos salvó, quien nos resucitó, y tú nos guiarás con tu gracia y tu bondad. Yo sé que bueno eres tú. Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume. En mi debilidad, tú permaneces fiel. Tú eres desde el principio y tú eres en el final. ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? Fuerte más que la muerte es tu amor. Eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. Tu amor es suficiente y tu perdón infinito. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Tu amor es tan grande, Señor, tan sublime es tu presencia, Jesús. Te adoramos, te exaltamos, Señor. En esta mañana, Señor, elevamos nuestra adoración delante de ti. Tu amor es suficiente, tu perdón infinito. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Tu fidelidad, Señor, es para siempre con nosotros. En esta mañana, Señor, tú nos abrazas, Padre, con ese amor, Señor, con ese regalo, Padre, de tu gracia. Señor, con tu amor precioso nos abrazas en este tiempo, amado Dios, amado Rey. Soberano, eterno, Rey de reyes y Señor de señores, te adoramos en
esta mañana te exaltamos, Padre. Exalta, Señor. Exáltate, Señor, que tu presencia, Padre, descienda en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Padre. Tocando cada vida, tocando cada corazón. Gracias por estar aquí, gracias por abrazarnos, Señor. Podemos sentir el abrazo tuyo, el abrazo del Padre. Amados hermanos y amadas hermanas, sean bienvenidos a su casa. Espero que todos se encuentren muy bien. Les mandamos un abrazo afectuoso de nuestra parte a cada uno de ustedes que se han estado o que están conectados a este servicio familiar. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el programa. Recordando lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra del Señor. Oramos al Señor. Te invito a cerrar tus ojos. Toma asiento en tu lugar. Padre celestial que estás en el cielo, te damos a ti la honra y la gloria. Tuya es la alabanza, Señor. Hoy hemos cantado, te hemos alabado. Ese amor tan grande que tú nos has dado, Señor, un amor incontenible. Gracias, Señor Jesús, por tu amor sin condición. Gracias porque no podemos callar de hablar de ese amor y de la salvación que tú nos has dado. Te amamos, bendito Cristo Jesús, en esta mañana, en este día, en nuestras vidas, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza. Amado Dios, en esta mañana queremos disponer nuestro corazón delante de ti, que quites todo estorbo, toda oposición, todo lo que pueda estar interfiriendo, que quiera interferir para que este servicio salga adelante. Toma el control de las plataformas, toma el control, Señor, de cada hogar, de cada casa, de cada pensamiento y de cada corazón que hoy se reúne para buscar de ti, tu palabra, escuchar, alimentarse, Señor, de tu palabra y seguir creciendo en nuestra vida cristiana, en nuestra fe, en nuestro amor para contigo. Te damos a ti el lugar, amado Espíritu Santo. Sé tú, amado Espíritu, el que habla en nuestras vidas, el que transmita ese mensaje a nuestros corazones, el que grabe en nosotros tus palabras, tu voluntad, que sea tu voluntad como es en los cielos, así también en la tierra, así también en tu iglesia Ulay Susa y en nuestras vidas. Bendecimos a cada familia que hoy está conectada en esta transmisión, Señor. Bendíceles grandemente, oh Dios. Honra sus vidas. Tú honras a los que te honran, oh Dios. Y te damos gracias, precioso Cristo. Toma el control de esta palabra y del mensaje que tú quieres hablar a nosotros. Te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto, amada iglesia. Vamos a continuar en esta mañana la palabra que Dios desea dirigir a su iglesia a través de sus sagradas escrituras. Es titulado No son fábulas. ¿Ok? Repite conmigo y con los que están en tu casa: el poder de Jesús y su retorno no son fábulas. Amén. No son cuentos, no son fábulas. Así que te invito, amada iglesia, a abrir tu Biblia para ir al contexto de estas palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dios, a través de Pedro, nos hace una exhortación a todos los creyentes. En la primera parte de este capítulo 1, hacia el crecimiento en las virtudes cristianas.
el crecer en las virtudes cristianas, donde menciona acerca de la capacitación divina, acerca de nuestro llamado al crecimiento y el valor de ese crecimiento. Justamente hace 15 días Dios nos habló a sí mismo acerca del crecimiento. No sé si lo recuerdas. Hace 15 días vimos el crecimiento. ¿Crecimiento en qué? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este crecimiento viene a través de leer la palabra de Dios y de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Amén. Poner en práctica, que pase de la ortodoxia a la ortopraxis y que podamos juntos, ¿verdad?, vivir la palabra del Señor y de esta manera crecer, conocer a nuestro Salvador, conocer su visión, su objetivo a través de la palabra del Señor. Entonces, esta misma base sólida, amados hermanos, la menciona el apóstol Pedro en su segunda carta. En el capítulo 1, versículo 12 al 21, vamos a estudiar juntos en esta mañana este pasaje, del versículo 12 al 21. Vemos aquí que el apóstol Pedro refuta plenamente toda idea y pensamiento que existía en esos momentos en algunas personas y que podía surgir más adelante, como lo es en nuestros tiempos, acerca de que el mensaje de los apóstoles fuese solamente un cuento ingenioso o una fábula artificiosa. Podía existir, podía surgir pensamientos como estos que existen y que han existido desde entonces. Pensamientos incrédulos. Hoy en día hay una gran cantidad de escépticos, ¿verdad? Creo que todos conocemos a alguna persona, por no decirle atea, ¿verdad?, escéptica. Incluso dentro de nuestras propias familias, quizás hermanos, hermanas, papás, hijos, tíos, primos, amigos, etc., que hacen comentarios como que la Biblia y seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fueron inventadas por el mismo ser humano para mantener a las personas en jaulas mentales, así le llaman ellos, jaulas mentales o sociales, que restringen la libertad de pensar por ellos mismos. Esto es una idea de Satanás, una idea de rebelión, de desobediencia sembrada en los corazones, que lamentablemente por la ignorancia de la palabra de Dios se anida en sus vidas, se propaga y es una fake news que se propaga, ¿verdad?, con pensamientos e ideas incorrectas. ¿Correcto? Ideas incorrectas, pensamientos incorrectos, incrédulos, pensando que son fábulas, cuentos ingeniosos. Y estas ideas, aparentemente promotoras de la libertad de una persona, en realidad estas ideas no llevan a la libertad, sino a una esclavitud en el pecado, el libertinaje y la rebeldía. Así ellos o estas personas puedan vivir una vida cómoda en sus placeres terrenales sin que nadie les diga nada. Eso es lo que buscan, vivir de manera deliberada, sin rendir cuentas a nadie, y lo comparten con los demás para no sentirse solos en esto. Lo comparten con los demás para que todos sigan también ese ejemplo y se olviden de Dios y de los principios bíblicos, que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios sabemos que son por nuestro bien. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la palabra del Señor, sus enseñanzas, como lo vimos en 2 de Timoteo 3, 16 al 17,
son para nuestro bien, útiles, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Así que todo esto sucede, amados hermanos, en las personas y que tienen estas ideas y pensamientos liberales, de la nueva era, del gnosticismo, de la filosofía y de muchas cosas. Esto sucede por falta de conocimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué sucede? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero si nos dedicamos a leerla, hallamos la verdad. Y la verdad nos hace verdaderamente libres. Ahí sí encontramos la verdadera libertad, que es en Cristo Jesús. En ella hay inspiración y sabiduría divina. Es una fuente confiable y eterna. Amén. Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor. La palabra de Dios es una fuente confiable y eterna. Por eso vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver cuál es el propósito y la autenticidad del mensaje del apóstol Pedro. ¿Cuál es el propósito y la autenticidad del mensaje del apóstol Pedro? ¿Qué es lo que le respalda? Primer punto, vamos a ver su objetivo. Va a aparecer ahí en pantalla, segunda de Pedro, todo lo que necesitamos. Segunda de Pedro, va a aparecer la imagen en esta carta. Aquí podemos encontrar lo que necesitamos en nuestra vida cristiana, como lo vimos en la primera parte, capítulo 1, que no vamos a profundizar en ello, ya hemos hablado en otro sermón acerca de ello. Vemos que el capítulo 1 nos habla acerca de esa capacitación de andar y de crecer en las virtudes cristianas. Y ahora en esta segunda parte, vamos a ver el objetivo del apóstol Pedro de escribir esta carta. Amén. Vamos al libro de segunda de Pedro y vamos a leer del versículo 12 al versículo 15, por favor. Vamos a leerlo juntos, del 12 al versículo 15. Y dice la palabra del Señor: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Aquí, en este pasaje, el apóstol usa otra vez la referencia a su cuerpo como morada transitoria, como una habitación pasajera. Mientras estaba con vida, consideró apropiado recordarle las cosas que eran realmente importantes. Ahora continuemos en el versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice el apóstol Pedro, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Este es un pasaje muy significativo en el que el apóstol se está refiriendo a lo que Jesús le había dicho en aquella mañana después de su resurrección, cuando el Señor les preparó un desayuno en las orillas del mar de Galilea. En aquella ocasión, Él le había dicho lo que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. Dice así: de cierto te digo, cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué tipo de muerte había de glorificar a Dios el apóstol Pedro. Y dicho esto, añadió diciendo: sígueme. Este pasaje de segunda de Pedro ha sido una de las secciones más importantes de la palabra de Dios.
lo hemos examinado cuidadosamente para que, amados hermanos, podamos saber y comprender lo que el apóstol estaba diciendo aquí. Ahora recordaremos que hemos calificado ya esta carta, esta epístola, por así decirlo, como la canción del cisne o carta de despedida. Es como si fuese un testamento que estuviese dejando el apóstol Pedro a los lectores, dando instrucciones a sus herederos. Es como si fuese un testamento diciendo: me voy, estoy cerca de irme, ya el Señor Jesús me lo ha declarado y dejo esta carta para ustedes con instrucciones, como si fuese una declaración pronunciada en su lecho de muerte. Cuando un hombre se ve en su lecho de muerte, tiende a decir algo importante, aunque no haya dicho cosas significativas hasta ese momento. Incluso si una persona hubiere mentido durante toda su vida, lo más probable es que en su lecho de muerte diga la verdad. Y resulta interesante comprobar que la palabra de Dios asignó alguna importancia a las declaraciones formuladas en el hecho de su muerte. Vamos a verlo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 49 del libro de Génesis, registró una escena triste y dramática. El patriarca Jacob convocó a sus 12 hijos para que le acompañaran alrededor de su lecho de muerte, cuando pronunció una profecía dedicada a cada uno de ellos. Estas profecías se cumplieron literalmente. Así que pasamos ahora, por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Cuando Moisés supo que no entraría a la tierra prometida, sino que moriría en el monte, en la tierra de Moab, también reunió a las 12 tribus de Israel alrededor de él y bendijo a cada una de ellas antes de su muerte, tal como el patriarca Jacob había hecho antes que él. Aquel discurso pronunciado en aquella ocasión ante el pueblo fue muy importante. Y continuando con otro personaje, ahora pensemos, por ejemplo, en Josué. Cuando él era ya anciano y se sintió preparado para dejar esta vida, también reunió a las tribus de Israel y les comunicó su último mensaje. Entonces los desafió a seguir a Dios, poniéndose como ejemplo y dando testimonio de su propia vida. En aquella ocasión le dijo al pueblo lo que leemos en el libro. En su libro, en el capítulo 24 de Josué, versículo 15, dice: si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ya que hemos recorrido parte de la historia, podemos llegar también al rey David. Cuando él estaba a punto de morir, convocó a su hijo Salomón. No creemos que David habría elegido a Salomón como su sucesor. Seguramente había preferido a Absalón, pero después de una turbulenta rebelión contra su padre, resultó muerto. Así que, como podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2, David le dijo a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Qué figura de la muerte fue aquella? Amados hermanos, no sabemos quién es usted ni dónde se encuentra, pero podemos señalarle, amados hermanos, a ustedes el camino por el cual estamos transitando. Ustedes y yo estamos siguiendo el camino de todos los habitantes de esta tierra que nos conduce inevitablemente al cementerio. Somos conscientes de que esto no suena muy bien, ¿verdad?
el camino o ir directamente al cementerio. Pero en esa ruta, en la realidad nos encontramos todos. Volviendo a la frase del rey David, le encargó a Salomón la responsabilidad de construir el templo de Dios y exhortó a todo el pueblo de Israel para que lo ayudara con estas palabras que encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Dice así: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para un hombre, sino para el Señor Dios. Después, en el transcurso de los siglos, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén para la última Pascua, les dejó bien en claro a sus discípulos en el discurso del aposento alto que aquella era la última reunión con ellos. Antes que muriera y resucitara en un cuerpo glorificado, Jesús se reunió con ellos. Y qué grandes verdades les dijo en aquella última noche. Qué grandes verdades, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, como ya hemos visto, presentó su último epitafio, que son estas últimas palabras en el hecho de la muerte, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 6 al 8. Y aquí tenemos sus palabras de despedida del apóstol Pablo. Dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Ahora, amados hermanos, vemos estas palabras del apóstol Pablo. Y ahora, en el caso de Simón Pedro, vemos que dijo: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, él supo que había llegado al fin de su vida en la tierra. La tradición cuenta que murió crucificado en el año 64 después de Cristo, durante la persecución del emperador Nerón. Cuando el apóstol Pedro dijo que dentro de poco tenía que abandonar el cuerpo, en el idioma original dijo literalmente el tabernáculo. Iba a abandonar el tabernáculo. Y la palabra griega usada fue skenoma, que significa una tienda o morada. Tanto Pedro como Pablo usaron este término para referirse a este cuerpo terrenal. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, sino una casa eterna en los cielos. Una tienda es un elemento poco sólido, endeble, como nuestro propio cuerpo. Cuando morimos, este cuerpo descansa en el polvo de la tierra. Así que una vez puesto a descansar, vuelve al polvo de la tierra. La palabra griega usada en la Biblia para descansar significa acostarse. Y en el griego clásico significa ir a la cama. Y el apóstol Pablo dijo en la citada segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y en el versículo 8: pero estamos confiados, y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que esta fue la forma de los apóstoles Pedro y Pablo cuando hablaron de la muerte. Esta tienda pequeña y frágil es colocada en la tumba. Va a descansar, pero el alma nunca muere. Y por supuesto que no muere, no tendrá que... Y por supuesto, amados hermanos, como no muere nuestra alma,
no tendrá que ser resucitada, sino nuestro cuerpo. La palabra resurrección, traducida del término griego anastasis, que significa ponerse en pie, obviamente se refiere hacia el cuerpo. ¿Ok? Después de este repaso que hemos visto, amados hermanos, vamos a continuar leyendo el versículo 15 de esta primera carta, después de que hemos visto cuáles son sus últimas palabras o las palabras que deja como testamento de instrucciones o indicaciones a sus herederos, a sus discípulos, a sus creyentes, como tal, y cada uno de los personajes que vimos en este momento, de los que acabamos de mencionar, del Antiguo Testamento, de nuestro mismo Señor Jesucristo, revelándole a sus discípulos palabras. Así, de esta misma manera, el apóstol Pablo habló y dejó palabras importantes. ¿Cuál es el propósito y la autenticidad del mensaje de Pedro? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo al escribir? Vemos que el apóstol Pedro dijo que la autoridad de las Sagradas Escrituras atestiguaba por la profecía cumplida. Dice así el versículo 15, continuamos leyendo, va a aparecer en pantalla, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Que no solamente lo habló, sino que lo escribió, lo dejó aquí escrito en esta carta. Dice aquí: después de mi partida. La palabra utilizada fue Éxodus. Él simplemente saldría de su casa, de su tienda de campaña aquí en la tierra. Se estaría despojando de ella como si fuera un traje, y entonces sería llevado a cabo a su partida. Ahora, la palabra éxodo implica que la muerte no era el final de todo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los egipcios pensaron: hemos terminado con ellos. Pero aquel éxodo no fue el final para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel continuó su marcha por el desierto y finalmente entraron a la tierra prometida, como todos sabemos. Así que la historia del pueblo no había finalizado en su salida de Egipto. Y para aquel hombre, el apóstol Pedro, la muerte sería simplemente un éxodo. De ninguna manera sería un final. Y el versículo 15 terminó hablando de poder tener en todo momento memoria de estas cosas. El apóstol estaba diciendo que a la luz estaba su muerte cercana. Quería que sus lectores y los del futuro, nosotros, pudiéramos recordar constantemente ciertas cosas. Lo tenemos a la mano, ¿verdad? En la palabra del Señor. Y cosas que realmente enfatizaría tenían que ver con la validez de la palabra de Dios. Repite conmigo: la validez de la palabra de Dios. Amén. Perfecto, estamos continuando. Ahora bien, hay una forma de considerar el resto de la epístola de Pedro, pues requería mucha atención, porque hay dos fuerzas operando en el mundo actual. Hay una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga impulsa del centro hacia afuera, ¿correcto? Del centro hacia afuera, la fuerza centrífuga. Si usted lanza una pelota, amados hermanos, por ejemplo, a la cual le ha amarrado una cuerda y le hace girar alrededor suyo, podrá observar que la pelota trata de alejarse de usted. La fuerza centrípeta es simplemente la fuerza opuesta. Se mueve hacia el centro o lo atrae hacia él, la centrípeta. Pues bien, el apóstol nos hablaría a partir de este momento de ambas fuerzas conflictivas en relación con la palabra de Dios. Hay una fuerza centrífuga que impulsa hacia afuera del mundo en el cual usted y yo vivimos, y hay una fuerza centrípeta que nos atrae hacia el mundo, alejándonos de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, la fuerza centrífuga es la palabra de Dios.
Es el único factor que nos puede alejar del sistema de valores de este mundo, de esas ideas, de esos pensamientos que estábamos hablando, donde menosprecian a Jesucristo, su palabra, y donde pretenden ser más inteligentes o más sabios los seres humanos que el mismo Dios. Menosprecian la palabra del Señor y no se dan cuenta de que ahí está toda la sabiduría que jamás en nadie hemos podido nosotros ver o escuchar. Al menos yo doy testimonio que yo no he conocido a nadie en toda mi vida que tenga la sabiduría que tiene la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que hay una sabiduría diferente. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Todos los que hemos leído la palabra del Señor nos damos cuenta que hay algo distinto a la sabiduría humana. Entonces la palabra de Dios es como esa fuerza centrífuga que nos aleja de los valores de este mundo. Hemos recibido muchas cartas muchos comentarios acerca de personas contándonos sus experiencias, de que el haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios les ha dejado o les ha alejado del pecado o de algún vicio. Muchas personas de las que estamos aquí, miembros de la iglesia, nos los han compartido, nos han dicho lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hemos visto la obra de Dios transformando a las familias, cómo poco a poco, de poco en poco, incluso en nuestra vida personal, hemos visto cómo Dios nos ha alejado de lo que nos iba a destruir, que es el pecado, de vicios, de malos hábitos, de malas amistades. Y la palabra del Señor nos ha atraído hacia Dios. Entonces, Pedro ya habló en este versículo 10 de esforzarnos para consolidar nuestro llamado y la elección de Dios. Él quiso que supiéramos que tenemos una autoridad con la cual podemos contar. Es que alguien podría preguntar: ¿cómo saben ustedes que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Esa pregunta la hemos oído bastante de las personas escépticas. Y vas a conocer seguramente, amado hermano y amada hermana, personas que te quieran desacreditar la palabra de Dios, quieran desacreditar tu fe, quieran desacreditar lo que tú crees, quieran desacreditar tu iglesia, tus pastores, quieran desacreditar tu vida cristiana. Vas a encontrarlo y te van a hacer preguntas como estas: ¿cómo sabes ustedes que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Vamos a continuar leyendo el versículo 16 en este primer capítulo. Vamos a leer. Dice el apóstol Pedro: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esa seguridad del apóstol Pedro. Con nuestros propios ojos hemos visto su majestad. Así dice el apóstol Pedro. Es importante tomar nota de esta declaración. La proclamación del poder y la venida de Cristo no habían sido expuestas siguiendo fábulas artificiosas o ingeniosas. La Biblia no es una colección de cuentos supersticiosos. No es un cuento de hadas ni de seres fantásticos que poseen poderes mágicos. Tampoco es una serie de mitos. La Biblia es histórica y basada en hechos objetivos. Si alguien es sincero y quiere abandonar sus pecados, Dios le convertirá en una realidad. Lo convertirá en una realidad para esa persona. Si él quiere, la palabra de Dios puede transformar su vida. Si alguien es sincero en eso, Dios puede obrar en su vida. Dios le convertirá en esa persona. Si hubiera como un velo sobre los ojos de una persona, no será porque esa persona sea mentalmente ciega,
sino que se deberá a que esa persona no quiere alejarse de sus pecados. Lo que comentaba en un principio, la comodidad, vivir en esa comodidad del pecado, abrazar el pecado y no sentirse juzgados, ¿no? Rechazados. Entonces, cuando un individuo está dispuesto a ello, Dios convertirá la Biblia en una realidad para él. Y este versículo finaliza aludiendo a una experiencia real, dijo el apóstol Pedro. Y leemos, vamos a leer todo el versículo 16 nuevamente para enfatizar su frase final. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. A primera vista, esta última frase parece desconcertante. ¿No te parece? Porque cuando vio Simón Pedro el poder y la venida de Jesucristo, entonces el apóstol mismo nos aclaró que estaba refiriendo a la escena de la transfiguración de Jesucristo. Escuchemos lo que dicen los versículos 17 y 18. Vamos a leerlos. 17 y 18. Dice la palabra del Señor: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Un testimonio ocular, audible, comparte el apóstol Pedro como primera evidencia o respaldo o base de esa autenticidad de su mensaje. O sea que resulta obvio que Pedro se estaba refiriendo a la transfiguración. Necesitamos comprender el significado de este evento. ¿Qué quiso decir Jesús en el pasaje relatado en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 28, al pronunciar las siguientes palabras? Dice 28, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estas palabras han impulsado a algunos a creer que el reino fue establecido en aquel momento. Estas palabras han impulsado a creer que el reino se había establecido ahí, en ese momento. Y en este sentido, resulta, amados hermanos, permítame un momento. Versículo 28 dice: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces algunos pensaban que se había establecido el reino de Dios en ese momento. En este sentido, resulta perjudicial que se haya introducido en ese punto el final de un capítulo. Recordemos que en los manuscritos originales no existía la división en capítulos. Así que el relato continúa en el capítulo 17, versículo 1 y 2 con estas palabras: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí fue la transfiguración. La transfiguración de Jesucristo fue como una figura en miniatura del reino de Dios. En aquella ocasión Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús. Moisés representaba a la ley del Antiguo Testamento, Elías representaba a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y de qué está
estaban hablando ellos cuando estaban con Jesús? Estaban hablando sobre la muerte de Cristo, de su partida, su éxodo, de su paso de la escena de este mundo a la presencia del Padre. De este tema habían escrito ellos en el Antiguo Testamento y de eso estaban hablando en la transfiguración. Ellos representaban a los creyentes vivos. Amén, gloria a Dios. Moisés y Elías representaban a esos creyentes vivos, muertos en el Antiguo Testamento, pero vivos con el Padre. La iglesia aún no existía, pero los 3 discípulos que allí se encontraban con Jesús viendo la transfiguración constituirían el principio de aquel cuerpo de creyentes que formarían su iglesia. Ellos serían apóstoles. Así que la transfiguración de Cristo nos presentó una imagen en miniatura del reino de Dios. Inmediatamente después de la transfiguración, Jesucristo y los discípulos descendieron del monte y entonces se encontraron a un hombre cuyo hijo estaba poseído por el demonio. Los otros discípulos no habían podido hacer nada para liberar al joven. La gente se burlaba y ridiculizaba a los discípulos. Y esa fue como una imagen de la época actual. El reino se encuentra en suspenso. Jesucristo se encuentra en el cielo a la derecha de Dios, a la diestra del Padre. Y todos los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento que han muerto han ido a estar con Él. Mientras tanto, aquí en esta tierra estamos viviendo en un mundo controlado y agobiado por las fuerzas del mal. Si nosotros, amados hermanos, tenemos dudas al respecto, todo lo que tenemos que hacer es leer noticias o escuchar los medios informativos de difusión como la televisión y darnos cuenta de esta maldad que opera en el mundo. Aunque hasta cierto punto mantenga las formas, una gran parte de la esperanza, poder y liberación para el mundo no está resultando de ayuda a una humanidad oprimida por el mal. En consecuencia, la iglesia está siendo ridiculizada y en cierto sentido con razón, porque la iglesia no está ocupada como deberíamos estar ocupados en los asuntos de Dios. No es una iglesia como la iglesia primitiva, es una iglesia en cierto momento dormida. Estamos desconociendo la palabra del Señor y cayendo en dudas y pensamientos incrédulos. Simón Pedro, que había estado con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, siendo uno de los testigos de aquel evento, testigo ocular, nos dice algo que podría parecer extraño. Leamos el versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Ok? Atentos a la palabra profética más segura, como una antorcha, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Dios. Amén. El versículo comenzó diciendo: tenemos también la palabra profética más segura. Cuando él usó el adjetivo profética, no se refirió necesariamente a la predicción del futuro, aunque lo incluyó. Él aludió a la totalidad de la palabra de Dios, porque habló de las sagradas escrituras como habiendo sido pronunciadas por Dios. Y los profetas, como el profeta aclararía en el versículo siguiente, fueron más que amanuenses que copiaron a mano lo que Dios les dictó. Más bien, los escritores expresaron sus propios sentimientos y pensamientos. No obstante, Dios pudo transmitir su voluntad y palabra completas por medio de los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, por inspiración divina. Y esto es lo que las convierte en un libro que es el resultado de un milagro, nuestra palabra, la Biblia. Y es que la palabra de Dios no es solamente divina, es también humana y muy humana. Es como el Señor Jesús, que era tanto Dios como hombre. La Biblia es un libro de Dios divino,
un libro dado a los hombres. Trata sobre la vida humana, es la guía del ser humano, lumbrera a su camino. En el mismo lugar en el que tú y yo vivimos, tenemos esta palabra dejada como legado, testamento, dado por Dios. Así que, amados hermanos, quiero poner un ejemplo para todos los escépticos. Para todos los escépticos que no creen en Jesucristo, que dicen que no existió, que es un cuento, que es una fábula. Quiero decirte esto. Un ejemplo práctico de nuestra historia de México, que justamente en la semana estuve viendo. Presidentes de la República o presidentes de México fueron muchos, y no todos los recordamos de memoria en su sucesión ni en su orden. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria. Ese fue el primer presidente de México. Pero ¿cómo es que tú conoces o cómo es que tú crees que hay un presidente, hubo un primer presidente en México llamado Guadalupe Victoria, si tú no lo conociste, ni lo escuchaste, ni lo presenciaste? Ahí está un claro ejemplo, y tú podrás contestar porque está en la historia, porque está en los libros históricos. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo está escrito en la palabra de Dios, en los testamentos, 2 testamentos que nos ha dejado. Se habló de Él en el Antiguo Testamento, se profetizó de Él y se cumplió en el Nuevo Testamento. Su vida, sus enseñanzas, su legado, sus discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, hasta hoy. Es un libro no solo histórico, es un libro vivo, eterno, no tiene vigencia. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así nos dice la Escritura. Amén. Así que no podemos negar un acontecimiento que porque no lo hemos visto, no lo hemos escuchado, porque no. Entonces, ¿por qué creemos en tantas cosas de la historia que están escritas? ¿Verdad? Tantos descubrimientos, tantos hallazgos, tantas cosas. Es a través de los libros que podemos alcanzar ese conocimiento, creer en ello, ejecutar algo, incluso una profesión, ¿verdad? Una profesión se aprende a través de los libros. Amén. Así que entendamos, amados hermanos, y para todos los escépticos, que la palabra de Dios es la guía a nuestro caminar, la guía del ser humano, que el creador, el fabricante nos ha dejado, que Él nos conoce, somos su obra. Y este es el instructivo, este es el legado para nosotros, para nuestro bien. Así que, amados hermanos, vamos a continuar leyendo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron por su propia sabiduría humana. Cuando leemos la Biblia y conocemos la historia de Pedro, vemos a Pedro, un pescador llamado del vulgo, por así decirlo. Y de ser Pedro, igual que Moisés, que le dijo a Jesús, que le dijo a Dios, yo no puedo ir a liberar a tu pueblo porque soy tartamudo. Vemos cuando hay un encuentro con Dios, cómo es que Dios da esa sabiduría, cómo es que Dios opera, cómo es que de estas palabras preciosas nacen del corazón de aquellos que han visto la gloria de Dios, han visto la majestad de Dios, que fueron testigos oculares. Hubo un encuentro poderoso en sus vidas que nos han dejado a nosotros también como lectores futuros, ¿verdad? Actuales. Este legado, para que no se olvide, dice, haré lo necesario para que esto quede en memoria de ustedes, dice. Para
para que ustedes lo tengan en la memoria, en los versículos anteriores que hemos leído. Estas cartas han sido para nosotros, todo creyente que cree en el Hijo de Dios, y toda persona que apenas oye la palabra de Dios, crea en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Jesucristo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, inspiradas por Dios. Así que, amados hermanos, va a aparecer en pantalla Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Por qué yo no soy un hombre de fe? ¿Por qué soy escéptico? ¿O por qué no creo en algunas cosas? Que no se base tu creencia en lo que creen los demás, o en lo que tu amistad te dijo, tu profesor de filosofía te dijo, o en lo que alguien te dijo alguna vez. Ignorante de la palabra de Dios y que te da un consejo y tú lo crees. No asumas tus creencias en opiniones de los demás. Asume tu creencia en la palabra de Dios. Amén. Ahí vas a encontrar, como lo dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene nuestra fe, amados hermanos? ¿De dónde viene nuestra fe? Del oír, y el oír la palabra de Dios. Así que ahí encontramos la respuesta y la solución a tu escepticismo, a tu incredulidad, a los pensamientos de este mundo que quieren filtrarse en la iglesia, que quieren traer una nueva era de nuevos pensamientos. Pero todas aquellas iglesias que caen y que dan la puerta abierta a esos pensamientos, ahora resulta que una iglesia metodista, creo que en Estados Unidos, se abrió a la homosexualidad y a los grupos de LGTB, y está abierta, y pueden servir personas homosexuales, o etcétera. Y son pequeñas cosas que están ya abriendo y que se está contaminando. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, nos libra del error. Amén. Nos libra de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y podemos nosotros permanecer como una iglesia en Cristo Jesús, permaneciendo en la santidad, en la palabra, en sus enseñanzas, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la autenticidad entonces? ¿Cuál es el propósito y la autenticidad del mensaje del apóstol Pedro aquí? Dos cosas importantes: que fue testigo ocular, presencial, que estuvo con Jesús mismo, estuvo en la transfiguración, y que la palabra de Dios que nos ha sido dada tiene toda la validez, es la verdad. La palabra del Señor, como lo leímos en 2 de Timoteo, es útil, es una herramienta para cada uno de nosotros. Es inspirada por Dios, es una fuente confiable y eterna. Amén. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Te invitamos, amados hermanos, y a cada persona que sintoniza o que ve esta transmisión, que abras tu corazón a Dios. Te invito a leer la palabra del Señor para que conozcas esa verdad que verdaderamente te hará libre, esa verdad que es Jesucristo, la palabra de vida que es Jesucristo, porque esta palabra nos lleva a tener una esperanza y nos lleva a lo que viene. Va a aparecer en imagen, dice: en poco tiempo seremos testigos del mayor evento de la historia, el regreso de Jesús. ¿Lo crees? Amén. Así como los apóstoles fueron testigos oculares de Jesucristo, tenemos la esperanza y la fe en que poco tiempo nosotros, si Dios lo permite, en esta vida, o cuando nuestra alma se presente delante del Señor, seremos testigos del mayor evento de la historia.
la humanidad será testiga del regreso de Jesús. Lo creas o no lo creas, si existe o no existe Jesús para ti, va a venir un regreso de Jesús y lo podremos atestiguar presentes. Pero cuando venga el regreso de Jesús, si tú no has creído, será demasiado tarde. Por eso debemos de creer. La fe nos lleva a ver lo que ya hemos creído. Amén. La fe te va a llevar a ver lo que ya has creído. Así que, amados hermanos, tengamos esa seguridad, tengamos esa esperanza. Te invito a cerrar tus ojos hoy y le digamos al Señor: Señor, quiero mirar tu hermosura, quiero ver tu gloria y tu majestad. Quiero ser también, bendito Dios, ser afirmado en tu palabra, Dios. Quiero seguir confiando, que sigas fortaleciendo mi fe, que fortalezcas la fe y que atraigas, Señor, a todas las personas escépticas, incrédulas de mi familia, tíos, primos, primas, papás, hermanos que no han creído en ti, Jesús, puedan conocer que la palabra de Dios es una fuente confiable y luz y lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Puedan ellos ver también mediante la palabra de Dios, creer y conocer de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que ha muerto en la cruz, ha sido sacrificado por nuestros pecados para darnos vida eterna a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga esa vida eterna que tú nos das, oh Dios. Padre Celestial, te damos gracias e invitamos a cada persona que no ha creído, a cada persona que desee creer en Jesucristo, que desee poner su fe, su esperanza en Cristo, que desee invitarlo a su corazón, a su vida, a su hogar, a que Jesucristo reine, que Jesucristo sea su guía. Invítalo a tu corazón hoy a través de una oración y le digas: Señor, confieso que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por todas las cosas que he hecho mal, por ignorancia de tu palabra, pero te agradezco, precioso Señor, por darme luz, por darme sabiduría, por encontrar la verdad, por encontrar, Señor, esa guía para mí, para mi familia y para mi hogar. Te pido, precioso Dios, que tu Hijo Jesucristo habita en mi corazón, lo acepto, lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Acéptalo hoy, invítalo a entrar a tu corazón, a tu vida. Si tú ya lo has aceptado, lo puedes hacer nuevamente. Todos y cada uno de nosotros como cristianos, cuantas veces sea necesario, podemos seguir diciéndole: Señor, Señor, ven a mi vida, ven a mi casa, reina sobre mi persona, sobre mis pensamientos, que se haga tu voluntad, oh Dios. Queremos mirar tu hermosura, Padre Celestial. Queremos que esta iglesia pueda ver esa hermosura de la gloria de Dios en ese día que tú vengas por tu iglesia, Padre Celestial. En el día que vengas por tu iglesia, todos nosotros como Iglesia Olaisusa y cada creyente puede estar delante de ti, oh Dios, presenciando esa hermosura que vieron los apóstoles, presenciando esa gloria y esa majestad que vieron los apóstoles, Señor. Nuestra fe, Señor, nos lleva a esperar con paciencia, Señor, las promesas que tú tienes para nosotros. Vamos a entonar este canto, amados hermanos, juntos. Vamos a entonarlo y te invito a que lo cantemos. Vamos a darle la gloria al Señor. Adora al Señor, ahí donde tú estás. Alza tus manos. Lo rendimos a ti, Señor Jesús. Alabado seas. Eres digno. Dios me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy
mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, te abro a ti, te entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura, Señor, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura, sí, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria, Señor Jesús, muestra tu gloria y tu bondad a cada vida, a cada corazón. Toca, bendito Dios, a cada persona y donde ellos se encuentran. Tu Espíritu Santo, Dios, revelando tu Hijo Jesucristo en sus vidas. En el nombre de Jesús, quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por mostrar tu gloria y tu bondad. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros en esta mañana, por estar aquí en tu iglesia. Oh bendito Dios y Salvador nuestro, gracias por abrir nuestros ojos, gracias por alumbrar nuestra vida. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo a nosotros y a cada corazón, Señor, que hoy ha dispuesto estar, Señor, delante de tu presencia. Te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza, Señor Jesús. Te amamos, oh Dios y Salvador nuestro. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque sabemos que vas a seguir haciendo tu obra poderosa, Señor, en cada una de las vidas. Gracias, Señor Jesús, porque tú sigues teniendo control de tu iglesia, nos sigues preparando, nos sigues alistando para tu venida, Dios. Te damos a ti las gracias
y nos entregamos a ti, entregamos, Señor, a cada familia en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con el programa. Le dejo el lugar a mi esposa. Dios les bendiga. Pues muy bien, hermanos, estemos preparados, ¿verdad?, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa la enseñanza que Dios tuvo para nosotros en este día. Y bien, vamos a dar continuidad, hermanos. Los anuncios que tenemos para esta semana es, como cada jueves, hacer la cordial invitación a nuestra reunión de oración, ¿verdad? A las 8 de la noche. La oración es una arma poderosa. Te esperamos a ti, a tu familia. Igualmente convocamos a si tienes algún motivo en el cual te gustaría que oremos, ¿verdad?, juntos como iglesia, en un motivo en especial, pues con mucho gusto hazlo llegar. Estamos para servirles, hermanos, y pues Dios mediante nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Asimismo, hermanos, pues como cada domingo tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. También reúne a tu familia, comparte la transmisión, incluso reúne amigos o comparte, ¿verdad?, el servicio familiar. Creemos también que Dios tiene un mensaje, no tan solo para nosotros, sino también para aquellos que no han conocido del mensaje de salvación. Amén. Bien, en los diezmos y nuestras ofrendas, hermanos, vamos a preparar nuestro corazón. En 1 Corintios, capítulo 29, verso 14, nos dice la Biblia de la siguiente forma: pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Entonces vamos a disponer, a preparar nuestro corazón, hermanos, para entregar nuestras ofrendas. Y vamos a ser agradecidos con el Señor, porque Él ha sido bueno, Él es fiel, es bondadoso, y hasta el día de hoy nada nos ha faltado. Él nos ha sustentado, y aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de situaciones difíciles, Dios ha abierto puertas, ha abierto caminos, incluso aún en el desierto, y hemos podido ver su mano de fidelidad sobre nosotros y sobre su pueblo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta mañana te damos, porque eres tan bueno, tan misericordioso, Señor. Tu amor es tan grande por nosotros que nuestra mente tan pequeña no puede alcanzar, Padre, a entender la naturaleza tan infinita de tu amor, Señor, por tu creación y por cada uno de nosotros. Agradecemos tu fidelidad, Señor, tu compasión, tu misericordia, Señor, tu gracia. Te damos las infinitas gracias por estar con nosotros, por proveernos, Señor, en las necesidades que hemos tenido, en las necesidades de trabajo, tal vez en la necesidad de llevar el alimento a casa. Gracias porque hemos visto, Señor, tu mano intercediendo por nosotros, por tu pueblo y por cada una de las familias. Te pedimos que esa bendición, Señor, no falte, que la provisión, Señor, tampoco falte, sino que tu mano se extienda, Señor, trayendo y multiplicando, Padre, los panes y los peces sobre cada mesa, sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, de la iglesia Olaisusa. Te pedimos que tu sangre preciosa nos cubra, Padre, y que también, Padre, cubra cada hogar, cada familia, a tu pueblo, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, y reprendemos, Señor, todo espíritu devorador en el nombre de Jesús, y también todo espíritu de escasez, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti la honra y el honor. Gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, pues estamos llegando al final de este servicio, como cada domingo, ¿verdad? Sin embargo, les deseamos, de parte de mi esposo y mía, les enviamos un abrazo afectuoso.
Que la paz de Dios nos acompañe en cada paso, en cada decisión que hemos de tomar. Que el amor y la bondad de Dios sea nuestro abrigo y no olvidemos que habitamos debajo de las alas del Omnipotente. Amén. Que es nuestro Jehová, Dios Todopoderoso. Pues con esto hemos concluido, hermanos. Feliz inicio de semana y que Dios les bendiga.